Bueno, chicos, muy buenas noches, espero que estén muy bien. El día de hoy les estaré orientando la materia de regulación contable. Mi nombre es Laura María Aranguizaza. Ya conozco varios, estoy viendo caras conocidas o al menos nombres conocidos, pero sí quisiera saber al menos algunos cómo se llaman, cuáles son las expectativas de esta materia, cómo han estado. Si me escuchan. Hola, profe, Sí, buenas profe. noches. Buenas noches, Imara, buenas noches, Gina. Lo importante es que me escuchen. Bueno, acá está. Bueno, muchachos, no sé cómo están, espero que estén muy bien y que estemos pues aplicando todo el distanciamiento que tenemos que tener para estas épocas. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar pues con la presentación del módulo, que es lo que vamos a hacer durante todo este ciclo, ¿sí? Vamos a recordar cositas que habíamos visto ya en materias anteriores, básicamente en teoría contable o en contabilidad financiera. Ven acá, tengo un pequeño inconveniente. Ah, este es el módulo que nosotros vamos a tener para este ciclo. Vamos a hacer pues la presentación, el objetivo, el propósito del módulo. Vamos a ver un poquitico de la historia de la contabilidad nuevamente, ¿sí? A cómo ha estado hasta la fecha, cuáles han sido los cambios que se han presentado, cuáles son los antecedentes de la contabilidad. Voy a tratar de abarcar todos estos temas, al menos hasta por acá, todos estos temas entre hoy y la próxima semana, ¿sí? Vuelvo y les digo, vamos a repetir algunos conceptos que ya hemos visto, que ya hemos conocido sobre la normatividad, y pues vamos a realizar otros conceptos adicionales, ¿sí? Vamos a ver nuevamente marcos conceptuales de las normas internacionales, porque es muy importante que eso se lo aprendan realmente de memoria. Presentación de los estados financieros, vamos a hacer análisis a los estados financieros nuevamente, si lo han visto, pues vamos a reforzar un poquitico esos temas, vamos a tratar de abarcar todos los temas que tengan que ver con inquietudes o dudas que tengan o vacíos que tengan con respecto a cualquier normatividad que tengamos, ¿sí? La idea es hacer esto como un refuerzo, para que en un futuro pues podamos ser unos buenos profesionales y pues tener unos sistemas de orden correspondientes, ¿sí? El sistema de evaluación que vamos a manejar en este módulo va a ser, el primer examen sería el 22, ¿sí? El 22 de octubre. Este examen sería netamente teórico virtual y lo realizaríamos el mismo día, ¿sí? Se demora 15 minuticos este examen. Vuelvo y les digo, es como un repaso de todo lo que hemos visto durante todos los semestres, durante todos estos ciclos que hemos trabajado. El segundo examen, bueno, les compartí el enlace. ¿Por qué rayos?
Bueno, Dios mío. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, acá en el segundo examen vamos a hacer unos análisis a los estados financieros. Esto lo estaríamos realizando para la semana 6, es decir, que sería estamos en octubre, para el 5, sí, para el 5 de noviembre. Para el 5 de noviembre, pues sería como unos análisis de los estados financieros. Chicos, bueno, resulta, antes de continuar, bueno, ya les explico un temita, termino acá, ya les explico un temita. El examen final sería un examen final con sustentación, mínimo con 7 páginas, sobre los temas que ustedes consideren pertinentes de la normatividad de Colombia, ¿sí? Van a tener en ese trabajo unas conclusiones y unas introducciones. La presentación del trabajo va a ser, pues va a tener la hoja de presentación, introducción, un contenido del trabajo, vamos a tener unas introducciones y este examen lo van a subir a la plataforma el 26 de noviembre. El 26 de noviembre. Esto es tipo sustentación, trabajo con sustentación. ¿Cuál es la idea? Si ustedes encontraron algún vacío en alguna normatividad, es que ustedes lo busquen, lo analicen, lo interpreten y le realicen una investigación sobre el tema. Un ejemplo, régimen simple de tributación. ¿Cómo va hasta la fecha este régimen simple de tributación? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras compañías? ¿Cómo lo podemos investigar más? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quiénes pueden estar dentro de este régimen simple de tributación? ¿Sí? Entonces sería como hacer esa investigación sobre los temas que ustedes consideren. Los grupos que vamos a realizar para este ciclo, para este grupo básicamente sería de 3 personas, ¿sí? La fecha de entrega sería el 26 de noviembre, no sé si tengan alguna inquietud. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Para conformar los grupos, pues se hacen con las personas que quieran, o pues por ejemplo yo que no conozco a ninguna, ¿cómo lo haría? Ah, bueno, se puede hacer sola. Bueno, espérenme un segundito. ¿Quién más estaba hablando que no los estoy mirando? Lina. Yo, Andrea. Yo tampoco Entonces, conozco Lina y a ninguna. Andrea. Entonces, por ejemplo, Lina y Andrea se pueden hacer juntitas. Profe, yo, ¿Sí? pues Si la se verdad, quieren hacer solo, no hay ningún problema. Si se No, quieren hacer listo. solos, No, profe, entonces ahí yo nos contactamos y ahí miramos a ver con quiénes nos hacemos, pues las que no nos conozcamos ni nada, entonces pues ahí armamos el grupo virtual. sí, no hay ningún problema. La idea es trabajar en grupos. Vea que yo en este momento estoy haciendo una maestría y pues no conozco realmente ninguno de mis compañeros con los que estoy trabajando, ¿sí? Y la idea pues es unirnos, la idea es hacer un trabajo en equipo Sí, bien señora, chévere, pues gracias. teniendo en cuenta. No, es con mucho gusto. Igual si no quieren hacerse en grupos, no pasa nada, se pueden hacer solos. Yo tampoco voy a obligar a las personas a trabajar en grupos, ¿sí? La idea es que lo trabajen porque igual eso es un liderato, es un trabajo en equipo. Les doy la posibilidad de que se puedan dividir la investigación, pero si no quieren, pues tampoco hay problema. Chévere también trabajar uno solo, ¿no? Listo, profe, gracias. No, es con mucho gusto. Bueno, para el seguimiento, bueno, entendido para el examen final, ¿qué es lo que quiero básicamente? es un trabajo de investigación, pero Correcto. sería como con los temas que vamos a ver. No necesariamente tiene que ser con los temas que vamos a ver, Lina. Pueden ser temas que ustedes tengan, por ejemplo, no sé. No entendí bien cuál fue el reconocimiento de los inventarios en
en contabilidad 2, o no entendí cómo es el reconocimiento de la propiedad, planta de equipo, investiguemos cuáles son los términos que debo de tener en cuenta para el reconocimiento. E investiga y pues da ejemplos de los casos que se le estén presentando. O me quiero meter por la tributaria, listo. ¿Cómo está afectando el COVID-19 la economía en Colombia y cómo puede afectar esa situación en la parte tributaria? Chicos, a todos les llegó el correo que yo les envié hoy. Sí, sí, señora, a mí me Sí, llegó. profe, a mí me llegó por lo menos. Sí. Es Sí, que, profe. perfecto. Es que tengo un inconveniente porque yo esta misma materia la estoy orientando los días sábados. No he tenido tiempo de subir la información a plataforma, entonces por eso de pronto se me están confundiendo con la materia, porque en la plataforma hay una conexión, pero pues no es realmente la de la materia. Esa corresponde del día sábado, ¿sí? Igual acá en el chat les voy a compartir el enlace de WhatsApp para que se unan al grupo de WhatsApp. Cualquier inquietud que tenga la podemos solucionar por este medio. Es importante también que le den a aceptar a la invitación para que puedan ingresar fácilmente a la tutoría. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? Para mí es muy importante saber si tienen alguna duda con ese examen final o con cualquiera de los dos exámenes que tenemos ahí. No, profe, pues yo creo que más bien como que se irá dando a la llegada del examen, pues de pronto los temas que no entendamos o las dudas como que se van creando poco a poco, porque pues en este momento no todo está claro. Bueno, está bien, Julie. Espero que todo, igual cualquier duda que tengan, voy a estar a la disposición de ustedes. Acá les voy a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp y se los voy a compartir también acá por este chat. Entonces, en el chat me están preguntando, profe, el segundo parcial usted dijo que la semana 6 y ese sería el 12 de noviembre. Listo, ahí miramos bien cómo queda acá. Listo, profe. 8. Sería para el 12 de noviembre, correcto. Muchísimas gracias a la compañerita que nos dijo. Los muchachos no quieren presentar los exámenes rápidos. Para el 12 de noviembre, ¿sí? Con respecto al seguimiento, lo voy a dividir en 3 partes. El seguimiento va a quedar en 5% de asistencia. Esta asistencia hace parte de la participación que tengamos acá en la clase. Esta materia va a ser muy teórica, voy a tratar de hacerla teórica práctica, donde podamos ver una parte de teórica o teoría y podamos ver otra parte pues también que sea de práctica. Acá en este segundo examen pues me gustaría también como fortalecer mucho el análisis financiero de ustedes. ¿Por qué motivo? Porque una cosa que yo he dicho y que pues lo voy a seguir diciendo toda la vida es que el contador ya dejó de ser el tenedor de libros, ¿sí? Es más, también puede dejar de ser el tributarista, porque cuando ustedes presentan alguna declaración, él le va a mostrar o la DIAN les va a decir a ustedes, esta es su declaración sugerida, ¿la acepta o no la acepta? ¿Sí? Entonces ya vamos a tener toda esa información para presentar los impuestos, el contador va a quedar en cierta parte obsoleto, ¿sí? Sin embargo, el contador también es importante para una empresa o para una compañía en el momento en el que tenga que realizar unos análisis financieros, ¿sí? Tenga que determinar un flujo de caja. Entonces voy a tratar de reforzar mucho esa parte y voy a tratar de reforzar también mucho la parte tributaria que vayamos teniendo nosotros. Listo. Me voy a enfocar mucho en este módulo. También vamos a ver mucho código de ética profesional, la ley 43, el proyecto de ley que tenemos en este momento de la ley 1314 del 2009, ¿sí? Que sería este proyecto de ley. La idea es que para la próxima semana podamos leer este proyecto de ley y pues logramos determinar qué tan importante es este proyecto para nosotros y para nuestra carrera profesional, ¿sí?
y más ustedes que apenas están terminando la carrera y pues necesitan estos procesos para la vida cotidiana. El 15% va a ser lecturas, ensayos y resúmenes, es decir, que acá vamos a tener más teoría todavía para calificar. El de otro 10% corresponden a talleres teóricos y talleres prácticos, ¿sí? Una cosa son lecturas que vayamos a hacer y sobre esas lecturas resolver algún taller, por ejemplo, o hacer una lectura y realizar un ensayo sobre esas lecturas o realizar un resumen o hasta podríamos realizar un comentario. Muchas cosas las vamos a trabajar en clase, otras cosas las vamos a trabajar desde casa, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Sí. No, profe, todo súper claro. Perfecto. Bueno. Perfecto. Vuelvo y les digo, o les voy a comentar básicamente a ustedes primero. Yo tengo esta materia los 2 días, los días jueves y los días sábados. Por ejemplo, para el primer examen y para el segundo examen, mejor dicho, para estos 3, cada uno va a tener, y se los voy a aclarar de una vez, porque eso es como para tener en cuenta y resáltelo en rojo, en amarillo, para que no se les vaya a olvidar. El primer examen, el nombre le voy a poner primer examen jueves, ¿sí? Ahí es el link que ustedes van a ingresar, examen del día jueves. El segundo examen va a decir segundo examen jueves. A ese link que dice jueves es el que van a ingresar. Lo mismo para el examen final, jueves. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque a veces presentan los exámenes en el día que no corresponden y a veces se me dificulta calificarlos en ese sentido, ¿sí? Porque yo, bueno, no lo encontré en este listado, listo, no lo encontré y no le califico. Y de pronto ustedes molestos, profe, yo sí presenté el examen. Entonces la idea no es esa, la idea es que lo hagamos de acuerdo a las indicaciones que nos estamos pidiendo, que estamos pidiendo en este caso, ¿sí? Es muy importante para mí esto, recalcarlo y pues para que lo tengamos en cuenta. Listo. Con respecto al módulo, este módulo va a ser de 6:30 a 8:30 de la noche, pensé que era hasta las 9:30, pero bueno. A las 7:15 vamos a tener, a las 7:30 más bien, vamos a tener un pequeño break, un pequeño descanso de 10 minuticos, volvemos a los 10 minuticos y continuamos con la tutoría. ¿Listo? Vamos a iniciar con este módulo explicándoles cuál es el propósito y cuál es el objetivo general del módulo. Entonces, el propósito es proporcionar al estudiante de contaduría pública una estructura normativa legal existente en las diferentes áreas de las ciencias contables. Por eso voy a recalcar mucho esta parte, diferentes áreas de la ciencia contable. ¿Cuáles son las áreas de la ciencia contable? Entonces tenemos lo que es la contabilidad financiera, ¿sí? Vamos a hablar también de la contabilidad tributaria. Cuando hablamos de la contabilidad financiera, estamos hablando de los análisis o de los indicadores financieros, ¿sí? Cuando hablamos de la tributaria, vamos a hablar mucho del estatuto tributario. Entonces voy a tratarlo de dividirlo en estos 2 ámbitos. Todo lo que tenga que ver con análisis financieros, obviamente acá vamos a reportar mucho el marco conceptual. Voy a hacer preguntitas de temas que ya han visto, que yo estoy segura que lo han visto en las tutorías, ¿sí? Al menos conmigo, porque he visto gente conocida, casi el 80% dieron materias conmigo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y casi el 80-70% dieron materias conmigo y pues voy a ser muy preguntona en ese sentido.
Voy a enfocarme mucho en esta parte, ¿sí? Respecto con la regulación contable. ¿Listo? Entonces es proporcionarle toda esta información al estudiante para fortalecer los conceptos y los principios y criterios que deben de tener ustedes dentro de la profesión contable, ¿sí? El objetivo general de este módulo es fortalecer los conceptos básicos generales en materia contable. Pues volvemos otra vez al propósito, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la financiera, con la tributaria, basado con la normatividad vigente. Un ejemplo, en este momento está saliendo unas nuevas NIF para pymes, ¿sí? Que son las del 2020, que van a ser aplicadas a partir del 2022. Entonces son temas que tenemos que empezar a leer. Otro tema que tenemos que empezar a leer es esta reforma que nos van a hacer a la ley 1314. ¿Y qué van a hacer con esta reforma de la ley 1314? Van a reformar la ley 43 de 1990. ¿Quién me recuerda de qué habla la ley 43 de 1990? A ver. Esa es la ley que habla de la ética a la que deben someter los contadores públicos. Esa es la ley que, bueno, no estoy poniéndoles cuidado al chat. Chicos, es que como yo estoy conectada, me tienen que decir, quienes estén pendientes del chat, como yo estoy conectada por celular también, entonces me cambió Meet en el celular, más chévere. Camilo, reglamenta la profesión contable. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Igual que María Camila, ¿me está preguntando o me está afirmando? O era María Alejandra. Perfecto, sí, es la que regula la profesión contable para el contador, valga la redundancia, para el contador en Colombia. Pero entonces, como vieron que esa ley ya está muy obsoleta, decidieron hacerle como una modificación. Entre ellas está la inscripción del contador público, entre ellas está la división de los dos contadores que van a regir a partir del momento. Por ejemplo, vamos a tener un contador profesional, ¿sí? Y vamos a tener un contador público-privado. Un contador profesional, pues es el que va a saber toda la información sobre los dictámenes, o sea, este contador profesional es el que se va a encargar de dar la fe pública como tal, mientras que este contador público-privado se graduó, pero no ha solicitado la tarjeta profesional, está en etapa de formación, ¿sí? Muchos estudiantes están llevando contabilidades, un ejemplo, entonces él sería como un contador público-privado. Sin embargo, es muy importante de que él no dé la fe pública en este caso, ¿sí? Otro ejemplo que pues me parece que sería chévere que lo debatiéramos la próxima semana para que lo alcancen a leer en esta semanita, es sobre la inscripción de la tarjeta del contador público o de la tarjeta profesional, ¿sí? La tarjeta profesional en este momento está costando casi 250 o 260 mil pesos, pero con esta inscripción o con esta reforma, la tarjeta profesional va a estar costando un salario mínimo. Entonces es algo que tenemos que tenerle cuidado. Además también me van a modificar la profesión del revisor fiscal. ¿Cuáles son los papeles? ¿Cuál es el papel que debe cumplir el revisor fiscal al momento de realizar los dictámenes o sí, los dictámenes básicamente? ¿Sí? Entonces, sobre estas cositas yo quiero como reforzarles a los conceptos. A pesar de que es un proyecto de ley, pero pues lo podemos reforzar y lo podemos hablar nosotros. Listo. ¿Qué más tengo por acá para mostrarles? Listo. Entonces, ese es el objetivo general de la profesión o de este módulo que vamos a tener en este momento, ¿sí? Pero antes vamos a hablar un poquitico sobre el marco conceptual de la contaduría pública en Colombia. Entonces, hablamos primero de la ley origen, que es la ley 43 de 1990. Esta ley me sacó un decreto que son los principios, lo que llamamos COLGAP o el PCGA.
los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fue con el decreto 2649 de 1993. Ese decreto, pues como el nombre lo dice, me habla sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, que me da los conceptos o las bases de cada uno de los elementos de los estados financieros. ¿Quién me recuerda cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Los leo o los escucho? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Quién me recuerda? Mira que a mí se me olvidó eso. Pregunta de examen. Profe, los activos, los pasivos, el patrimonio. Le escucho muy lejos. Creo que es Camilo. Jorge. Profe, los activos, los Activos pasivos, pasivos, patrimonio, ingreso. Ingresos, gastos. gasto. Perfecto. Esos son los elementos de los estados financieros. Y aparte de eso, me daba otros principios que yo debería de tener dentro de la contabilidad, como el concepto de devengo o contabilidad de causación, creo que lo llamaban así en el PCGA, ¿sí? Las técnicas que yo debo de tener. Ah, bueno, acá se las estoy diciendo. Entonces, los principios generalmente aceptados, que son los principios que dicen, bueno, cuándo es un inventario, cómo reconozco el activo, cuál es la naturaleza del activo, cuándo es patrimonio, ¿sí? Todo eso me lo habla el decreto 2649. Profe, ¿y usted por qué nos está hablando de ese decreto sabiendo que ya está obsoleto, sabiendo que ya está derogado con las normas internacionales? Porque es nuestra historia, chicos. Por eso les hablo de ese decreto. Y porque con base a esta ley 43 se creó este decreto. Por ese motivo, vamos a tener una reforma de ley con la ley 1314, reformando esta ley 43, que es la contabilidad que es donde rige la profesión contable, ¿sí? Esa es la idea. Me habla también sobre los modelos de evaluación, cuáles son los que existen, cuáles son los estados financieros, etc. ¿Quién me dice, según esta ley 2649 del 93, cuáles eran los estados financieros? Será el balance general, pues así se llamaba, ¿no? Ajá. General, el estado de pérdidas y estado de resultados, o pérdidas y ganancias, no me acuerdo cómo llamaban. La situación patrimonial, o cambio de patrimonio, como llamaban, las notas de los estados financieros y el flujo efectivo. Falta uno, Cami. Falta uno nomás. No más. Según la ley, según el decreto 2649. Según el decreto 2649, teníamos un estado financiero. No era malo tenerlo, ¿sí? Porque pues realmente mostraba una realidad de la empresa. Sin embargo, era uno de los estados financieros más difíciles en mi concepto. En mi concepto era literalmente el estado financiero más duro para mí, que era el estado de cambios de situación financiera. ¿Se acuerdan en la contabilidad 4 que ustedes veían fuentes y usos o las variaciones entre los 2 años para generar un estado de cambios en el patrimonio o un estado de flujo de efectivo? No se preocupen que acá quiero reforzar esos temas también, porque quiero que quedemos claros cómo se elabora un estado de flujo de efectivo. Para cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ustedes vean, perfectos para presentar cualquier estado financiero. ¿Sí? Esa es la idea de esta tutoría. Sin embargo, pues yo les comento todo esto porque es una historia de nuestra contabilidad, de cómo llegó a Colombia, ¿sí? Pero resulta que antes de esa ley 43 del 90, existían otros decretos, otras leyes, otra normatividad de las que me hablaban del contador público. ¿Desde cuándo ustedes creen que se creó la contabilidad? Más o menos.
ustedes no han visto un videito conmigo. De pronto una que otro sí. De pronto uno que otro que sí, porque de pronto vieron... 1994. No, eso es más bien... Yo diría que desde la época de, no sé, de los egipcios, que contaban con nudos, con palitos. Pues no sé, desde ahí ya se está... Pues, lo que dice Camilo es muy cierto, la contabilidad es muy vieja. Pues este videito me gusta mostrarlos porque es un resumen de los resúmenes de la historia de la contabilidad, pero acá lo estamos hablando de manera general, ¿sí? Esperen a ver si me funciona este es el micrófono, este es el audio, entonces iría por acá. Que realmente me gusta mucho este video. Si ya lo vieron, pues me perdonarán. Si no lo han visto, pues lo verán. Pero este video casi nunca lo he podido mostrar en la universidad, pues porque no tenía el video, o tenía el video bien, pero no me estaba funcionando, no tenía el audio, pero como estamos acá por este método. Profe, es que yo siento que, pues, o no sé si soy yo, pero se escucha un poquito entrecortado. Entonces, ¿por qué no hacemos algo y nos lo envía al WhatsApp y lo vemos desde ahí? Es que yo creo que cuando usted está conectado a veces se escucha un retorno ahí doble. De pronto, si se puede pausar el otro usuario. Profe, lo que pasa es que no he podido ingresar al grupo de WhatsApp. Tomé el link que enviaste acá, pero no me da. Chicos, definitivamente no. Epa, no me dejó. Profe, Creo que lo metí por donde no era. Pero mira que me ha estado funcionando bien, me hizo quedar mal este video hoy. Me hizo quedar mal hoy, pero bueno, quién sabe. Listo, no, al WhatsApp. Ah, bueno, ya sé por qué. No, mentira. Al WhatsApp ya les, bueno, y se los voy a compartir por este chat también para que lo veamos. Para que lo veamos, ¿sí? Habla sobre la historia de la contabilidad. Ay, pensé que estaba muteada y yo hablando acá. Me ha pasado. Entonces, para que lo viéramos, ¿sí? Es un video muy bueno, muy completo sobre la historia de la contabilidad. Entonces, les voy a dar 2 minuticos. Voy a empezar desde ya para que lo veamos. ¿Listo? ¿Ya lo tienen abierto? La contabilidad contando sus herramientas de... Profe, ¿y cuál es el link, por favor? Ya se los envié por este chat. Míralo acá. Ahí está en el chat de Meet.
Te los envío nuevamente también por este chat. Ya, ya, profe, gracias, qué pena. No, ya. no, tranquila. Bueno, muchachos, ¿qué tal el video? Profe, yo todavía no lo he terminado de ver. Bueno, vale, les doy otro minutico. Listo, Jorge ya lo terminó. Camilo dice que es simple y fácil de entender. ¿Quién más me da otros conceptos del video? Es súper fácil, es súper sencillo. Lo hablamos de manera general. Ya vamos a profundizar algunos temas. ¿Cómo llegó esto a Colombia? ¿Sí? ¿Cómo llegó la contabilidad a Colombia? O al menos América, a Iberoamérica o a Hispanoamérica. Listo. Entonces, lo que yo les decía acá, desde el principio la humanidad ha tenido se ha visto en la necesidad de tener una contabilidad, pues contando cuántas cosas tienen, ¿sí? Por eso se llama contabilidad, que es, entre comillas, contar lo que tienen, lo que se pueden consumir, lo que se pueden gastar y si necesitan adquirir más cosas. En ese tiempo, uno como ser humano, como Homo sapiens, o desde la edad primitiva, desde la prehistoria, se vio en la necesidad de mirar y de cubrir sus recursos, de cubrir sus necesidades bajo unos recursos naturales que tenía, que les daba el medio ambiente, ¿sí? Pues esa era la principal lógica de ello. Después pasamos a una época donde existía el trueque, que yo intercambiaba mis cosas
y las intercambiaba por cosas que necesitara. Es decir, alguien necesitaba huevos, yo tenía huevos, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Alguien necesitaba huevos y yo necesito papas. Yo le doy mis huevos de gallina y esa persona me da las papas para yo poder realizar la preparación correspondiente. Más o menos así se trata la historia de la contabilidad. Pero cuando llegó a Colombia, cuando llegó a América, con la conquista de Cristóbal Colón, traía en sí un contador. Este contador se encargaba de realizar todas las transacciones correspondientes para que la corona, y rendía cuentas a la corona española, ¿sí? ¿Qué buscaba inicialmente? Buscaban los recursos minerales de toda América, ¿sí? Para que con esos recursos se volvieran más ricos en España. Desde ese entonces, pues se venía manejando la contabilidad. Con respecto a la colonia, en América se utilizaba mucho la contabilidad estilo veneciano, como lo dice acá, hasta que llegó en el Renacimiento Fray Luca Pacioli. El señor Fray Luca Pacioli nos inspiró o creó más bien, investigó y creó la partida doble, donde decía que cada deudor debe de tener su acreedor. El primer código de comercio fue Ordenanza de Bilbao, en 1737, dirigida por Felipe V para España. En esta ley hablaba mucho sobre el comercio que deberían de tener diferentes países o diferentes sectores y cómo se iba a manejar ese tipo de comercio. Eso se dio con el Código de Comercio, o se llamó Código de Comercio para la Nueva Granada. Pero en 1853 tomaron la decisión de derogar todos los decretos establecidos por la Ordenanza de Bilbao para crear un nuevo Código de Comercio basado con una normatividad muy al estilo, o acá lo dice, adaptado al estilo argentino, boliviano, chileno, Guatemala, México, nicaragüense o peruano. Se basó mucho en esos estilos que manejaban en esos países, con el fin de crear un código de comercio pues más rentable para este sector. ¿Sí? Con la ley 57 de 1887 Colombia se acoge a un código de comercio terrestre, ¿sí? Donde se permitía la carrera, o donde se da el inicio de la carrera de la contaduría pública. Sin embargo, pues todavía no sigue tanta vigencia para eso. ¿Por qué se da el principio de la contaduría pública bajo esta ley? Porque se crean las primeras sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, para estas sociedades anónimas necesitaban determinar quiénes eran los vigilantes, quiénes eran los que llevaban esos libros contables para que tuviéramos buenas finanzas dentro de Colombia y pues dentro de la empresa. Con el decreto 140 de 1905 se crea la Escuela Nacional de Comercio. Con la Escuela Nacional de Comercio es algo muy interesante porque es la primera escuela donde saca licenciados de comercio, pero al mismo tiempo licenciados para que manejen la contabilidad en diferentes sectores. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la misión Kemmer, con la misión Kemmer se vieron en la necesidad de reorganizar la administración fiscal, ¿sí? Porque esto era controlado por el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria. No manejábamos un control real de este concepto, ¿sí? En 1931, con la ley 58, acá ya en el Código de Comercio ya se estipula y se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, lo que llamamos ahora la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. En esta superintendencia, con esta ley, se crea el primer concepto del revisor fiscal, diciendo que el revisor fiscal solamente debe de ser un contador público, no puede ser pues nadie más. La ley 73 de 1935 hace algunas modificaciones a la ley de 1887, ¿sí? Donde dispone que la Asamblea General de Accionistas deberá nombrar un revisor fiscal
que cumplan distintas funciones. Eso era básicamente lo que decía esta ley. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que se estableció unos títulos para un contador, pero no, mire, perdón un segundito. Mire que acá no estamos hablando de contadores públicos, sino que estamos hablando de unos licenciados de comercio. Entonces van a tener una profesión como licenciados de comercio, pero al mismo tiempo van a adquirir una especialidad dependiendo de la industria o si quiere aprenderlas de todas, siendo la contabilidad comercial, la contabilidad industrial y la contabilidad bancaria. Con este decreto, con el decreto de 1984, de 1939, se crea absolutamente el papel de contador público, ¿sí? Como revisor fiscal. Sin embargo, como antes teníamos unos contadores pues, que conocían los conceptos y conocían las generalidades de las empresas, esos contadores, como no tenían esta profesión o esta educación, como lo vemos acá, eso se les llamaban contadores juramentados. ¿Qué significan contadores juramentados? Que son contadores empíricos, aprendieron de la contabilidad de manera empírica, ¿sí? Pero con esta ley, con este decreto, me dice que para yo tener este contador o este revisor fiscal para la empresa, debe de ser un titulado de la profesión contable. Y no puede ser pues cualquier persona que tenga un título de contador juramentado. En 1945, la Escuela Nacional de Comercio se establece un curso, ojo acá, se establece un curso para contadores públicos y contadores juramentados. Es decir, que aparte de tener la licencia de comercio superior, podrían ejercer la contaduría pública, pero ya lo están sacando como un curso, es decir, por ahora como un diplomado, ¿sí? En 1947 llegan las primeras firmas de revisoría fiscal, pero de manera internacional y de auditoría. En 1951, era acá donde yo quería llegar, se crea la primera facultad de contaduría pública, ¿sí? En la Escuela Nacional de Comercio, donde se les va a enseñar a las profesionales a ser contadores y todos los reglamentados con la contabilidad, incluso su declaración juramentada. El gremio contable tuvo en su época unos conflictos de interés donde decidían quién iba a vigilar al contador público, porque en ese entonces se creó el Instituto Nacional de Contabilidad, de Contaduría Pública, perdón, y la Junta Central de Contadores Públicos. Pero la idea pues era hacer una unión entre estos conceptos. Fue difícil, sí fue difícil, pero se logró. Con la Ley 45 de 1960 se crea el Código de Ética Profesional del Contador Público. Es muy importante porque para nosotros, ¿sí? Con esta ley, para nosotros, hablo de Colombia, estamos hablando de 10 códigos de ética profesional del contador público que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero, sin embargo, con las normas internacionales o con el IFAR, que es la entidad encargada de realizar o de emitir las políticas y la ética profesional del contador público a nivel internacional, ¿sí? Ellos se encargan también de vigilar las NIC. La NIC es la norma internacional de control de calidad para los contadores públicos. Ellos se encargan pues de revisar todo eso. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Esto es como un recordeo. En 1971, con el Código de Comercio de 1971, se reglamentó que el revisor fiscal debe de poner o debe de tener en cuenta que no puede tener más de 5 revisorías fiscales en sociedades anónimas, ¿sí? Si un contador, o en este caso un contador, tomó la decisión de tener más de 6 revisorías fiscales en este tipo de sociedades y en cualquier tipo de sociedades, pueden recurrir a una sanción del mismo. Entonces la idea no es esa, la idea es pues, seguir trabajando. Bueno, acá hay otras apreciaciones en las otras épocas.
¿sí? Los primeros congresos que se realizaron de la Contaduría Pública o de la Revisoría Fiscal. Y ya, vemos algunos escenarios sobre los congresos que se han presentado. Y para mí es muy importante, pues, bueno, en 1960 se logró aprobar la ley 43 de 1990, ¿sí? Con el fin de unificar todos esos conceptos y hablar de todo lo que tenga que ver con la ética profesional y con el contador público. Básicamente es eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá, alguna inquietud? Eso es como una historia pequeñita para que ustedes la tengan ahí de la contabilidad. Profe, ¿usted de pronto nos sube ese archivo a la plataforma? Les voy a subir todos los archivos a más tardar mañana, muchachos, en la tarde. Lo que pasa es que he tenido muchísimo trabajo. Estoy en un mes donde tengo que presentar muchos informes a muchas entidades, entonces no he tenido el tiempo, ni siquiera he dormido bien, para ser sincera. Pero bueno, la Bueno, culpa no profe, es de ustedes, gracias. la culpa es mía. Bueno, chicos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? No, profe, vamos bien. Listo, chicos, vamos a salir a un break de 10 minuticos. Nos vemos otra vez a las 7:40. Todo muy bien, profe. Muchas gracias. Me alegra mucho que estén bien. Ojalá podamos tener altas expectativas de esta materia y reforzar algunos conceptos que necesitamos en nuestra vida. ¿Listo? Gracias, profe. ¿A qué hora retornamos? A las 7:40.
Ya. Listo, muchachos. ¿Cómo les terminó de ir? Bien, profe. Listo, muchachos. Ya acá yo voy a empezar a preguntar porque esos son temitas que ya hemos visto nomás, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice qué son las NIF? En el chat, a ver qué me respondieron. Son las normas internacionales de la información financiera. Son las Sí, normas que- internacionales. Bueno, ojo con la pregunta. Yo no pregunté cuál es el acrónimo de NIF.
o qué significa NIF, sino qué son las NIF. Pues es como una guía para que pues la contabilidad pues sea similar en todos los países del mundo. Es como una forma de llevar la contabilidad general pues en igualdad. Correcto. Bueno, ¿Quién me también dice busca otro como consejo? estandarizar la contabilidad a nivel internacional de todos los países. Perfecto. Ay, Jorge fue el que me comentó. María, ¿quién nos iba a comentar? Mari, no le escuchamos. Sí, pero lo mismo que los compañeros, normas internacionales. Igual que que dijeron que todos debemos de hablar del mismo idioma en cuanto. Mari, yo creo que tiene problema con el micrófono o con el internet. Una de dos. Contable. Perfecto. Resulta que las normas internacionales de información financiera son un conjunto de estándares, ¿sí? Ese conjunto de estándares, como lo decía uno de los compañeros, establece unas mediciones, una presentación y una revelación de los elementos de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de las NIF? Que todo mundo podamos entender una contabilidad. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a solicitar un inversionista, por ejemplo, un inversionista viene del extranjero, digamos de China, y quiere invertir en nuestra empresa, pero le mostramos unos estados financieros con base a esta información primera. Con base a esta información, al 2649, que ya es obsoleto. ¿Será que esos inversionistas van a entender la información que yo les quiero brindar a ellos? No. ¿Por qué no? Pues porque está bajo la reglamentación local y pues la NIF busca es internacionalizar la contabilidad. Exacto, entonces ellos no van a entender, ¿y qué es lo primero que van a hacer ellos como accionistas? Van a decir, no, gracias, no queremos invertir porque no entendimos la información que usted nos está presentando. No tanto porque de pronto no se entiendan los estados financieros, sino que ellos no van a ver los estados financieros, van a ver los análisis a los estados financieros y sus respectivos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis a esta empresa sobre los gastos financieros o los gastos de ventas que ha tenido durante estos periodos, desde 1998 hasta el 2005, ¿sí? ¿Qué busca el inversionista? Mirar cuáles son los puntos que más relevantes son para la empresa. A eso es lo que yo quiero llegar con ustedes en esta tutoría. Quiero que entendamos todos estos conceptos y los podamos llevar a diferentes áreas de nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, obviamente, esos extranjeros no van a entender nuestros estándares como estamos presentando la información, sino que tenemos que presentarla bajo unos estándares internacionales. ¿Cuántas NIF? Ojo, NII. Bueno, primero, ¿qué diferencia hay entre NIF y entre NIC? Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué diferencia hay entre NIC y NIF? NIC y NIF. Primero,
chicos? ¿Sí me están escuchando? No, yo no lo escuché. ¿Qué fue lo que dijo? Ok. ¿Qué diferencia hay entre Que NIC las, y qué profe, no diferencia es hay que entre las NIC? NIC fue hasta una fecha las que se realizaron y a partir de, creo que es como el 2000, algo así, ya empezaron las NIC y a partir de esa fecha se han estado modificando las NIC a unas que otras. Pues es como, la diferencia es como la persona o el Perfecto. ente que las emitió. Perfecto, esa es la principal diferencia, ¿sí? Aparte del nombre, ¿sí? Las NIC son emitidas por el IASI, este es el Comité de Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces voy a quitarle esto acá. Y las NIF, perdón con ese gallito, es emitido por el IASBI, ¿sí? Este ya viene siendo la Junta de Normas Internacionales. Como decía la compañera, las NIC tienden a desaparecer, ojo, tienden, que no han desaparecido es diferente, pero las NIF fueron emitidas desde el 2001, como decía la compañera, esa es la gran diferencia entre las dos. Ahí vamos abarcando temitas que están en estas diapositivas, ¿sí? Entonces, la gran diferencia que existen es que estas fueron emitidas desde las NIC, ojo, NIC, fueron emitidas desde 1973 por el por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera, o de estándares internacionales, ¿sí? En el 2001 dijeron, vamos a dejar de ser IASBI, y vamos a pasar a ser IASBI, que ya viene siendo una junta o un consejo de normas internacionales de información financiera. Ellas se encargan de emitir las famosas NIF. Voy a ir a la parte, a lo que necesitamos, ¿sí? Que estas clases siempre son cortitas. Voy a ir a donde necesitamos, al punto. Entonces recordemos que esta normatividad llegó con la ley 1314 del 2009. Esta ley vamos a tener un cambio muy grande de esta ley, una reforma, donde me va a mostrar el código de ética profesional para el contador o los cambios de la profesión contable en Colombia. ¿Cuál era el objetivo de la ley 1314? ¿Quién me recuerda cuál era el objetivo? Ahí están las diapositivas, ahí está. Dice que con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de quienes operan en el país. Pillina, sí señora, ese es el objetivo, mejorar la productividad y la competitividad de las relaciones de las empresas o de las actividades empresariales dentro del país, ¿sí? ¿Qué contiene la ley 1314? Relativamente contiene esta información. Señala cuáles son las autoridades competentes, señala quiénes van a vigilar la información financiera o la información que se esté presentando bajo los estándares, regula los principios y las normas de la contabilidad y de la información financiera y obviamente pues del aseguramiento de la información, ¿sí? Y genera un procedimiento de estas normas. Eso básicamente trata la ley 1314. Bueno, acá, pues como les había dicho, el objetivo principal es expedir normas, ¿sí? Pues primero, mejorar la productividad. El objetivo es mejorar la productividad. Pero ¿cómo va a mejorar la productividad? Expidiendo las normas de información financiera y de aseguramiento de la información, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta información sea conforme de un sistema homogéneo y de alta calidad y que sea comprensible y que lo podamos observar constantemente, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esos informes o cuál es el objetivo de esos informes? El objetivo de esos informes es que sean comprensibles, que sean transparentes, que sean pertinentes, ¿sí? ¿Para qué?
para mejorar la productividad y la competitividad en el desarrollo de la actividad empresarial de las personas naturales o las personas jurídicas. Ese es el objetivo principal de la Ley 1314. Pero es importante que mantengamos los principios constitucionales, que son la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, ¿sí? Estos son principios nacionales, según ¿cómo se me va a olvidar el nombre? La Carta Magna, ¿sí? ¿Cómo se debe de revisar esta información? Mediante la intervención que nosotros estemos preparando con un sistema documental. ¿Y cuál es este sistema documental? Son los soportes, los comprobantes, los libros, los informes de gestión, el informe contable, los estados financieros y sus respectivas normas. Entonces, acá les estoy diciendo quién es el ámbito de aplicación. Entonces, personas naturales y personas jurídicas. Resulta que el señor Fernando Patiño tiene un mini mercado. El mini mercado pues es del barrio, tiene buenos ingresos. ¿Será que esa persona que es natural, no es declarante, no es responsable de IVA, está obligada a implementar las normas internacionales de información financiera? No. ¿No? ¿Cuál es la pregunta, profe? Listo. Yo creo que sí, profe. El señor Fernando Patiño tiene un mini mercado. Y el mini mercado es grandecito, pues no sería ya macro porque pues sería una grande superficie, pero tiene pongámosle un supermercado de barrio, ¿sí? Pero resulta que él tiene buenos ingresos, pero pues hasta el momento no ha sido responsable de IVA, ¿sí? ¿Será que esta persona está obligada a aplicar las normas internacionales? No está un tercer grupo para ellos. Es una pyme. No estoy diciendo que es una pyme, es Pero un si supermercado nomás. llevarla bajo niño. Está obligado a llevar contabilidad y esa es la que nos está regulando en este momento. Exacto, a eso quiero llegar, chicos. ¿Qué es lo importante? Pues dice que son las personas que están obligadas a llevar contabilidad, pero ¿será que el supermercado de don Fernando, del señor Fernando, no llevará un libro fiscal, que es para el de los regímenes simplificados o el no es responsable de IVA? Sí. Claro, profe. Listo. Y al llevar libro fiscal no estaré obligado pues como a llevar una contabilidad de eso. Estoy especificando en ese libro fiscal cuánto me está ingresando en ingresos, cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de gastos, cuánto he pagado de proveedores, cuánto me ha pagado de clientes. ¿Eso no será llevar contabilidad? Sí, claro. A eso quería llegar, muchachos. O sea, la norma me dice personas naturales y jurídicas para quienes estén obligados a llevar contabilidad. Pero si nos sentamos, cualquier persona, así sea una cafetería, que esté llevando un libro fiscal, está llevando una contabilidad indirectamente. ¿Sí? ¿Deberían de practicar las normas internacionales? Sí, deberían, pero pues no lo hacen. Y si están obligadas, no necesariamente están obligadas, pero deberían porque pues es un estándar. Si por ejemplo viene un inversionista, cualquier persona quiere invertir en ese negocio, quiere expandirlo a nivel nacional, ¿sí? No puede salir pues con unas cosas, con un chorrero debajo, como digo yo muchas veces. O si quiere hacer un crédito. O si quiere hacer un crédito, debe de tener unos estados financieros, por lo menos con unos conceptos básicos, ¿sí? Ahí lo estaríamos ubicando dentro del grupo 3, que me lo estableció la ley 1314. Bueno, pues acá, ¿qué se entiende por normas de contabilidad y normas de información financiera en un sistema compuesto? Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende que son unas interpretaciones y guías, que son unas normas técnicas. Esas normas técnicas pueden ser sobre los registros y los libros contables, sobre las revelaciones, sobre las especificaciones, sobre las especiales, ¿sí? Se puede regir bajo mucha normatividad y muchos conceptos. ¿Cuáles son los que más me interesan a mí? Estos.
sobre las técnicas de relevancia, las técnicas, todas estas técnicas especiales y los conceptos. Son como, o sea, no estoy diciendo que el resto no son importantes, todos son importantes, pero para mí es muy importante tener la técnica de las entidades o de las empresas para yo poder realizar los análisis financieros correspondientes. Perdón por esta diapositiva. ¿Qué permite la ley 1314? ¿O qué permite esta normatividad que nosotros estamos implementando? Entonces permite identificar, analizar, interpretar, medir, registrar todos los hechos económicos dentro de una operación normal de una empresa, ¿sí? Para que esta información sea clara y sea digna de crédito y que sea comparable. Cuando estoy hablando de comparabilidad, estoy hablando de no solamente comparar dos periodos de una empresa, ¿sí?, sino compararlo con otros sectores de otras empresas que se estén presentando dentro de la contabilidad o que tengan pues los diferentes conceptos, sino poder compararlos y poder ser una empresa competitiva. Bueno, esto sí es muy importante y esto se las quiero recalcar pues a todos y creo que a muchos les he recalcado esta información, que la norma tributaria prima sobre la norma legal. Entonces, como ustedes son unos cuasi contadores, ¿cierto? Ustedes ya se van a ser contadores. Obvio. Obvio. Ya casi. Resulta, sí, ya casi. Dios quiera que sí. Resulta que en el estatuto tributario, bueno, voy a ponerles acá, norma y, bueno, norma contable y norma tributaria. ¿Por qué me voy a ir a este sector o a este concepto como tal? Ay, señor, ¿qué es esto? Vamos a hablar de propiedad, planta y equipo, ¿sí? ¿Quién me recuerda cuál es el reconocimiento de propiedad, planta y equipo? ¿Quién me recuerda cuál es el reconocimiento de propiedad, planta y equipo? Chicos, ¿están conmigo? ¿O se están viendo la novela? No, profe. No me acuerdo. Estamos con usted, profe. Acá estamos. Solo que no sabemos qué contestar. No, ay, pillados los que me están contestando. Mentiras, muchachos, no. ¿Cómo se les ocurre? Yo sé que ustedes son muy juiciosos. No. Si no, Es un si no activo, se acuerdan, profe. si no se Que sea acuerdan, no hay activo, que se pueda problema. medir fiablemente. Listo. ¿Yo qué pregunté, perdón? ¿Cuál es el reconocimiento que tiene propiedad, planta y equipo? Pero de pronto uno no sabe cómo asimilar la pregunta, profe. Me dice, pero reconocimiento ¿en qué sentido? ¿Propiedad, planta y equipo? ¿O cuál es? ¿En qué sentido? De pronto es esa interpretación de la pregunta. Perfecto. Listo, entonces, ya sabemos muy bien la respuesta que nos dio Andrea. El reconocimiento de propiedad, planta y equipo es que sea un activo, que sea que genere un beneficio económico, que sea medible con fiabilidad, ¿sí? Ese es el reconocimiento de un activo, de una propiedad, planta y equipo. Pero lo que pregunté realmente, ¿cuál es el reconocimiento inicial? ¿Sí? O vámonos para otro término, ¿cuál es la medición inicial de propiedad, planta y equipo? Cuando yo lo compro, ¿qué es lo que yo voy a reconocerlo dentro de la propiedad, planta y equipo como mayor valor? El IVA es el que yo reconozco como mayor valor. Entonces, el IVA, ¿qué más?
Mire que estamos El costo haciendo... histórico, el costo. Aranceles, profe. Aranceles. Aranceles, perfecto. Mire, muchachos, que lo que yo estoy haciendo acá es un repaso, ¿sí? Y esa es la idea de esta materia, repasar todos los conceptos, porque muchas veces los dejamos de practicar y se nos olvida. Aranceles, el IVA, ¿sí? Todo lo que conocemos o todo lo que vamos a ver como costos, directamente atribuidos. ¿Sí? Ese es el reconocimiento tributario, inicial, perdón. Pero resulta que dentro de ese reconocimiento vamos a tener también un desmantelamiento. ¿Quién me recuerda qué significa la palabra desmantelamiento? La interrupción de algo. Es como desarmar, profe. Es como desarmar, es quitarle, ¿sí? Es dejar de, es decir, ¿cuánto me cuesta quitar esta propiedad planta de equipo dentro de un periodo estipulado? ¿Sí? Todo esto es el reconocimiento inicial, o vamos a llamarlo como medición inicial, de la propiedad planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, ¿sí? Esto es bajo las normas contables. Pero bajo las normas tributarias es lo mismo, pero sin este desmantelamiento. Entonces, a esto es lo que yo voy con ustedes, muchachos. Cuando digo que prima la norma tributaria, ok, acá se me olvida como un pasito. Este es el valor que yo tengo acá, este va a ser, vamos a llamarlo así, mi valor depreciable, ¿sí? Acá ya vamos a tener una diferencia. Cuando yo digo que la norma tributaria prima sobre la norma contable, me refiero a esto. Yo en contabilidad puedo tener el desmantelamiento como mayor valor de la propiedad de planta y equipo. Chicos, si ven que estoy hablando muy rápido, me dicen, por favor, ¿sí? Porque yo a veces me emociono mucho. Entonces, cuando yo tengo esta información, dentro de la contabilidad yo llevo el desmantelamiento como un mayor valor de la propiedad de planta y equipo, señor o señora. Nata. Tranquila, Nata, no se preocupe. No se preocupe, tranquila, no pasa nada. Entonces, el desmantelamiento lo llevo como un mayor valor de la propiedad planta de equipo en la contabilidad para determinar el valor depreciable. Pero en la tributaria, para yo determinar ese valor depreciable, yo no puedo sumar el desmantelamiento, la misma norma me lo dice, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, a eso se refiere con este punto. Prima la norma tributaria sobre la norma contable. Pues acá lo dice en otros términos, pero es básicamente eso. También vamos a hablar un poquitico sobre las normas de aseguramiento de la información, cuál es el concepto de las normas de aseguramiento de la información, qué es lo que regula estas normas y por qué está compuesta estas normas. Entonces, ¿qué es? Es un sistema compuesto por los principios, técnicas, interpretaciones y guías de las normas, ¿sí? ¿Qué regula? Regula la calidad de las personas, el código de ética profesional, mentira no, la calidad de las personas, el comportamiento y la ejecución del trabajo de todo el personal o colaboradores que tenemos, ¿sí? Y emiten unos informes de trabajo de aseguramiento de la información. ¿Qué normas contiene eso? Contiene las normas de ética profesional, contiene las normas de calidad de los trabajos o de la ISO o de la gestión ambiental, ¿sí? Contiene todas esas normas.
Acá también hablamos de las autoridades. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que también hablaba de unas autoridades que se encargan de regular y de normalizar las técnicas de las normas internacionales acá en Colombia? Entonces, ¿quiénes hacen las normas? Entre comillas, el Consejo Técnico de Contaduría Pública es el encargado de emitir las normas. Ojo, no estoy diciendo que lo que digan ellos es todo y ya, no. Ellos son los que ayudan a la Cámara o a las personas que están solicitando los decretos o las leyes para emitir esas normas, ¿sí? Es decir, primero pasa por ellos diciendo, bueno, este artículo lo podemos modificar, este artículo no debería de ir acá, lo podemos derogar, hablándolo del decreto se me fue, 2420 y 2496 del 2015, ¿sí? Más los otros decretos que hay en este momento sobre sobre los estándares internacionales, ¿sí? Como para tener en cuenta. Entonces pasa primero sobre la mano de ellos. ¿Quiénes lo firman o quiénes lo sancionan o quiénes regulan esa normatividad? Lo regula la Presidencia de la República, la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, Crédito y Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Y también tenemos unas entidades que se encargan de vigilar a cada una de las empresas o de las personas naturales o de las personas jurídicas que inspeccionen y revisen que están aplicando los estándares internacionales. Y pues obviamente la Junta Central de Contadores, que se encarga de revisar que los contadores están cumpliendo con todos los principios establecidos dentro de la normatividad. Hasta acá estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí, señora, hasta el momento todo claro, gracias. Sí, pues vamos a continuar. Voy a ir rapidito, igual ustedes van a tener estos diapositivas, ¿sí? En el direccionamiento estratégico me voy a enfocar, bueno, el direccionamiento estratégico, ¿qué es? Es un documento que permite, o que es más bien un comentado sobre la ley 1314, ¿sí? Esto lo emitió el Consejo Técnico de Contaduría Pública, el Consejo Técnico de Contaduría Pública. Entonces, dice todo el alcance de la ley 1314, para quién va dirigido y cuáles son las técnicas o la normatividad que va a aplicar, ¿sí? Digo, voy a ir un poquitico rápido porque esta es la que más me interesa. Entonces, acá me establece, como les estaba diciendo inicialmente, me establece el número de grupos que van a tener unos estándares o unas bases de estándares internacionales. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. En el grupo 3 debería de estar ubicado el señor Fernando Patiño con el supermercado que tiene dirigido por él. Marco conceptual, vuelvo y digo, voy a ir un poquitico rápido en esos conceptos, ¿sí? Con respecto al marco conceptual, recordemos que no es una norma o no es una norma internacional, ¿sí? Es un documento que me regula, o más que me regula, me da conceptos, ¿sí? De cómo debo de preparar los estados financieros, cómo debo de preparar la información financiera. Cómo debo de preparar la información financiera, me da conceptos, me da definiciones de los elementos de los estados financieros. Entonces, el propósito de los estados financieros, lo más importante pues es determinar si puedo o no puedo vender las acciones que yo tengo, o comprar acciones, ¿sí? Determinar unas políticas contables para la empresa, entre otros. Bueno, acá les estoy explicando que el marco conceptual no es una NIF, sino un documento que permite analizar los elementos de los estados financieros. ¿Cuál es el propósito y marco normativo del marco conceptual? Pues
uno de los propósitos que más me interesan a mí es ayudar al Consejo a desarrollar futuras NIF y revisión de las existentes, que es lo que estamos haciendo, lo que les explicaba acá, ¿sí? Lo que la compañerita nos comentó. Entonces, la diferencia entre las dos es que una es un comité, es emitido por un comité, y las otras son emitidas por un consejo desde el 2001. ¿Qué hace el marco conceptual? Ayuda a crear nuevas normas internacionales de información financiera y ayuda a verificar y a revisar las normas internacionales de contabilidad, que son las existentes que hay vigentes. Eso es como el más importante para todo este proceso. Bueno, voy a bajar un poquitico rápido porque quiero ir al reconocimiento de los estados financieros. Pues esto también es muy importante, pero yo creo que ustedes ya se cansaron de escuchar esto, ¿cierto? Con respecto a las características cualitativas de la información, pues que tenemos la relevancia. Recordemos que la relevancia influye mucho en la toma de decisiones. Ayuda a tomar las decisiones sobre los conceptos. La materialidad o importancia relativa es qué tan la información que yo estoy presentando, si la estoy omitiendo, la estoy reexpresando, pues expresando de una manera inadecuada. Y la representación fiel, que yo siempre les he dicho, recuerden que la representación fiel es dar fe pública de los estados financieros, ¿sí? Tenemos otras características cualitativas de la información, que estas son de mejora. Acá les estoy explicando pues cada una de ellas. Recordemos que tenemos la hipótesis de negocio en marcha o la hipótesis fundamental, que es la hipótesis de negocio en marcha. Cuando estamos hablando de esta hipótesis, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todas las entidades, ¿sí?, que están preparando los estados financieros, los hacen con intenciones de seguir funcionando con su actividad en un futuro. Los estados financieros que existen, que tenemos, que son 5 estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de desempeño o el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivos, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, siendo los 2 estados financieros más importantes estos 2 últimos. ¿Sí? Tenemos los elementos de los estados financieros. ¿Qué me recuerda quién es que es un activo? A ver, todo aquel recurso o bien que tenga la compañía, que esté controlado por ella, que provenga de sus hechos pasados y de lo cual pues espera tener un beneficio futuro. Excelente, Camilo. Excelente, es eso. Yo creo que ustedes ya están cansados de escucharme decir eso, ¿cierto? Bueno, ese es un activo. Quiero llegar a otro punto, pues, que es más importante. Pues acá tenemos el pasivo, que recordemos que es una obligación presente, que viene de un suceso pasado, se espera cancelar en un futuro, y de ella se desprenden recursos que incorporan beneficios para la economía. Y el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Sí? Pero al que más quiero ir es a este. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. ¿Quién me recuerda qué significa eso? Recordemos que este es uno de los principios de la contabilidad, ¿sí?, que es el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos? Porque resulta que con base a esto es que yo voy a decir si eso es un activo o si eso es un pasivo o si no es ninguno, ¿sí? Entonces, primer criterio de reconocimiento es que genere cualquier beneficio económico asociado a la empresa o que salga de la empresa, ¿sí? Mejor dicho, que me genere un beneficio económico futuro. Y el segundo criterio de reconocimiento es que la partida tenga un valor que sea medible o que se pueda medir con fiabilidad,
¿sí? Son los dos criterios, deben de tener los dos, porque si no tienen los dos, no los puedo reconocer como activo, como pasivo, como ingreso o como gasto, como lo más importante que debemos de tener ahí en estos conceptos. Acá explico los criterios de reconocimiento bajo cada uno de los elementos que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Estos métodos de evaluación o métodos de medición de cada uno de los elementos de los estados financieros, cuando es costo, qué significa costo histórico, qué significa costo corriente, valor realizable de liquidación y valor presente. Vamos a ver si acá tengo otro. Acá en estas últimas partes de la diapositiva tengo una comparación entre el marco conceptual bajo las normas internacionales de contabilidad o las normas de información financiera versus el decreto 2649. Si vemos, no hay mucha diferencia entre los dos conceptos, ¿sí? Entonces, si vemos en el decreto 2649, me dice que la representación financiera de los recursos obtenidos por la entidad económica como resultado de eventos pasados cuya utilización se espera que fluya en la empresa beneficios económicos futuros. ¿Sí ven que no hay mucha diferencia entre los dos conceptos? Sí, profe. Gracias por responder. Y así para cada uno de los conceptos de los elementos de los estados financieros, para pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Por ejemplo, uno de los principales cambios que tenemos es que ya no vamos a tener costos de venta, sino que van a ser gastos de venta que van a ser asociados a la actividad o más que a la actividad, a los productos o servicios que estamos prestando. Acá los elementos según el decreto 2649 y el decreto y el marco conceptual, los modelos de mediciones o modelos de evaluación de los elementos de los estados financieros, los criterios de reconocimiento, mire que es bajo los estándares internacionales solamente tiene dos, ¿sí? Pero mire que bajo el 2649, profe, ¿por qué nos está enseñando eso? Es historia, muchachos, es historia y es importante que la conozcamos. No estoy diciendo que se tienen que aprender esta, no, me interesa que se aprendan es esta, la que estoy acá, con la manita, esta de acá. Me interesa que se aprendan esta, pero es importante que conozcamos la historia, ¿sí? Entonces son los diferentes criterios de reconocimiento, chicos. ¿Cómo la vieron hasta ahí? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que yo llegué un poquito tarde, tuve unas dificultades con el internet. Tranquilo. Tengo una inquietud. ¿La materia va a ser 100% teórica? Pues porque veo que sí, como mucha teoría. Sí, vamos, o sea, yo sé que a nosotros como contadores públicos nos aburre la teoría. Lo digo por experiencia, ¿sí? Porque pues yo también soy así, y a veces cuando las materias son muy teóricas yo me disperso muy rápido, sin embargo pues trato de ponerle mucho cuidado, mucha atención. Pero voy a tratar de hacer esta clase muy dinámica en el sentido de que vamos a tener ejercicios. O sea, si nos volvemos otra vez a mirar el sistema de evaluación que vamos a tener nosotros, acá, ¿sí? Yo les estoy diciendo, acá esta materia sí es teórica, no se los voy a negar, pero la idea es que la podamos como retroalimentar todos los conceptos que hemos obtenido de toda la carrera. Entonces, ¿qué es retroalimentar? Ah, bueno, si tenemos algún vacío en la tributaria, pues tratemos de solucionarlo acá. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Si tenemos algún vacío con respecto a los análisis financieros, reforcémoslos acá, ¿sí? La idea es esta, o sea, yo me voy a basar con respecto a esta materia bajo estos dos conceptos que les decía acá.
una contabilidad financiera, marco conceptual, indicadores financieros y una contabilidad tributaria, generando esas diferencias que tenemos. Esa es la idea porque yo sé que la materia es muy teórica. Vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana el Código de Ética Profesional del IFAC versus la Ley 43. Y adicionalmente vamos a leernos muy juiciositos esta reforma estatutaria que tenemos acá. Esta reforma que tenemos en este momento. Profe, este archivo de esta reforma usted nos lo sube en la plataforma. Les voy a subir toda la plataforma entre hoy, bueno, hoy no, mañana en el transcurso del día. Profe, venga una pregunta. Señora. Lo del trabajo final, ¿los temas los da usted o uno los busca o cómo es? La idea es que ustedes lo busquen. Yo no quiero imponerles, pues, diciéndoles, tienen que hacer sobre este tema. No, la idea es que ustedes lo busquen y puedan hacer una investigación que ustedes quieran, ¿sí? No quiero imponérselas, vuelvo y les digo, porque la idea es que ustedes lo hagan con amor, lo hagan con cariño, porque, por ejemplo, a mí no me gustan los costos y donde me pongan a hacer un trabajo de investigación de costos, yo no lo voy a hacer con el mismo cariño con un trabajo de tributaria o con un trabajo de análisis financiero, ¿sí? Entonces yo quiero más bien que ustedes investiguen y revisen qué es lo que les gusta y hagan una investigación sobre ese tema. Ah, listo, profe, gracias. Pues con mucho gusto. ¿Qué otra dudita tenemos? Estamos ready, ¿cierto? Sí, profe, con toda. Con toda es. La idea es, vuelvo y les digo, como hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido en nuestra carrera. Chicos, no siendo más, yo creo que los voy a dejar descansar. Para la próxima semana sí les voy a subir este documento para que los leamos, ¿sí? Con el fin de, vuelvo y les digo, para que hagamos un debate bien chévere sobre esa ley, sobre esas reformas que están saliendo de la 1314 del 2009, donde la primera reforma que se va a plantear es la profesión de la contaduría pública, generando dos tipos de contadores, generando un incremento en nuestra inscripción de tarjeta profesional o inscripción en la Junta Central de Contadores Públicos, ¿sí? Entonces sí me gustaría como que debatiéramos sobre este tema la próxima semana. Porque de ese tema se desprende el Código de Ética Profesional del IFAC. ¿Listo, chicos? Profe, ¿usted llamó a listo? Bueno, no les escuché a todos. ¿Quién me habló? Una preguntita, ¿usted llama a lista? Que si yo llame a lista, no, señora. Ya voy a llamar. Señora. No le escucho, María. Si quiere me escribe por el chat. Pero yo miro quién me ha escrito por el chat. Pues usted, María. No, profe, era eso. Ya voy a llamar. Solamente quería saber eso, si había llamado. No, claro. Claro que voy a llamar. Igual yo sé que esta es la primera clase. Esta primera clase pues tuvimos dificultades con la conectividad. La idea es que la próxima semana no tengamos ya estos inconvenientes, ¿sí? Vuelvo y les digo, y les recalco nuevamente, vamos a tener dos materias junticas. ¿Cuáles son las dos materias? Regulación contable de los sábados y regulación contable de los jueves. Ustedes pues básicamente vamos a descargar la misma información, pero para subir los trabajos lo van a subir uno por la que corresponde del día que corresponda. Si son jueves, el día jueves, si son sábados, el día sábado. Caterina Agudelo. Perfecto. Presente, profe. Lilia, bueno, Andrea.
por ahí la vi también. Presente, profe. Pero yo creo que me tendré más por participar. Gloria Bedoya. Presente, Yuri. profe. Yurika David. Presente, profe. Kelly Tatiana. Presente, profe. Presente, profe. Jorge Cuartas. Por aquí, profe, buenas noches. Buenas noches. Valentina Castaño. Presente. Buenas noches. Presente, Daniela buenas noches. Castaño. Presente. Creo que por ahí la vi. Aquí no estoy tan mal. Niji. Manuela. Presente, profe. Manuela Escobar. ¿Quién me acaba de decir presente? ¿Manuela o Niji? Presente, profe. No, Manuela. Yo soy Manuela. Bueno, Manuela. Y Niji también me... Listo. Yo soy Niti, profe. Lina. Lina Gallo. Presente, profe. Daniela García. Presente, profe. Mariana García. Presente, profe. Mayra Garzón. Presente. Señor. Caterín Gómez. Presente. Bismarck, por ahí lo vi también. Presente, profe. Gracias. Daniela Hernández. No, pero Presente, profe. Pero es que Gina. Yuri Marín. Presente, profe. Presente, profe. José Fernando. Presente, Leonardo profe. Steven. Presente, profe. Alejandra Molina. Presente, profe. Jenny Patricia. Presente, profe. Me conviene. Jen. Sergio Espina, por ahí lo vi conectado también. Ana María. Buenas noches, presente. Buenas noches. Alexandra Pulido. Presente, profe. Julie Quintero. Presente, profe. María Camila Rojas. Presente. Andrea Ruiz. María. Presente. Andrea Ruiz. Sí, es que mire el nombre de María acá en el chat. Presente, profe. Xiomara. Presente, profe. María. Ahora sí. María por acá está en el chat muy juiciosita. María Cristina Valencia. Presente, profe. Yo la vi que se conectó. Ella le contestó por el chat, profe. Sí, por eso decía que la había visto. Lina Marcela. Presente. Paola Vázquez. Estefanía Vélez. Presente, profe. Cristian Camilo.
Presente, profe. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana, mediante Dios. Ya les estaré subiendo la información esta semanita, pues a más tardar mañana. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Buenas profe, noches. muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas noches, profe. Bueno, chao, profe. Muchas noches. Feliz noche.